Se ha presentado ya ante los tribunales el primer pedido para archivar un caso usando la ley que permite que se declare la prescripción de crímenes de lesa humanidad. Cabe entonces detenernos otra vez en esta construcción. El caso en referencia es la masacre de Pativilca, del verano de 1991. El pedido no ha sido hecho por Alberto Fujimori, ha sido hecho por algunos integrantes del grupo Colina, pero el efecto es exactamente el mismo. Devuelto el indulto a Fujimori por este gobierno, el de Dina Boluarte, Alberto Fujimori enfrenta dos riesgos legales. El caso Pativilca, que está en un juicio que debería terminar hacia el final de este año, y el caso sobre esterilizaciones forzadas, que continúa, a pesar de haber tenido un importante bache temporal por una discusión sobre el procedimiento aplicable y la forma del auto que había dado origen al inicio de la instrucción. Además de Alberto Fujimori, está en el caso sobre esterilizaciones forzadas el congresista Aguinaga, y eso abre una discusión que es importante tener. Porque tras debates de este tipo hay siempre intereses en juego. Y eso es perfectamente legítimo. Una sociedad que pretende mantenerse abierta, por lo menos en la medida de lo posible, tiene que ser receptiva a la discusión sobre intereses. Lo que ocurre es que el congresista Aguinaga, al mismo tiempo, está imputado por uno de los casos que se discuten en términos de crímenes de lesa humanidad y es congresista, votante y defensor de una ley que pretende introducir la prescripción en ellos. En principio, hemos perdido de vista la necesidad de mantener a los congresistas que tienen intereses personales en los asuntos de discusión pública fuera de los debates en los que pueden tener intereses privados. Pasó con Soto, el presidente del Congreso que aprobó una ley sobre suspensiones de prescripción que luego imprimió y entregó a su abogado para ganar un caso. Pasa ahora con el señor Aguinaga. Ese tipo de cosas tenemos que remarcarlas. No deberían tolerarse. Pero como digo, hay también intereses legítimos detrás de esta discusión, o intereses que pueden encontrarse fácilmente como correspondiendo al interés de colectivos enteros. El congresista Cueto, por ejemplo, coautor de la iniciativa, corresponde o responde junto al congresista Montoya a un sector de la corporación naval que probablemente preferiría que no se siga discutiendo como parte de los eventos que marcan la historia de la Marina, el develamiento del penal del Frontón de junio del 96. Las discusiones sobre el caso del Frontón se han mantenido abiertas en todo este tiempo y se refieren a el uso de explosivos de demolición en el control de un motín senderista, un motín del terrorismo de Sendero Luminoso. Perfectamente legítimo que ellos intenten que ese caso no se discuta, pero está claro que es una cuestión de intereses de un sector de una corporación que tiene derecho a expresarse, a formular proposiciones y a formular ideas. Fernando Rospigliosi, uno de los principales defensores de esta ley, bueno, ha desarrollado una puesta en escena en la que claramente pretende construir un personaje alineado en una narrativa 360 grados opuesta a la que tenía al principio de este siglo, cuando era ministro del gobierno Toledo en la transición, pero tiene perfecto derecho a hacerlo. Lo que no cabe, y es lo que llama a nuestra preocupación, son las confusiones legales que se están asentando alrededor de esta ley. ¿Cómo explicar que en un tema tan serio como este persistan o se siembren confusiones legales? Ocurre que el primer intento para permitir que los crímenes de lesa humanidad prescriban en el Perú se registró a mediados del año 2003. ¿Qué había pasado? En marzo del 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su primera decisión,
una sentencia de ejecución en el caso Barrios Altos que declaraba la imprescriptibilidad de las graves violaciones a los derechos humanos. La Corte acababa de prohibir en marzo del 2001 utilizar la amnistía, el indulto y la prescripción en estos asuntos. Reacción. A mediados del 2003, el Congreso, y atención, que era un Congreso elegido en el ambiente de la transición de principios de siglo, decidió declarar que la Convención de Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, un instrumento de 1968, sumamente antiguo, entre en vigencia, pero solo opere hacia adelante, a partir de la aprobación de mediados del 2003. Bueno, esa disposición es un sinsentido, porque el artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas dice en su texto literal, expreso y claro, que la función de ese tratado es que los eventos a los que se refiere no califiquen para prescripción, sea cual sea el momento en el que se hayan perpetrado. Un sinsentido. Bueno, entre el año 2003 y el 2010, 7 años, los tribunales peruanos no utilizaron la decisión del Congreso de mediados del 2003. Utilizaron la sentencia de la Corte Interamericana de marzo del 2001. Y en consecuencia, a pesar de ese primer esfuerzo del Congreso de mediados del 2003, nada se declaró prescrito. A tal extremo que en agosto del 2008, tiempos de gobierno de García Pérez, un decreto legislativo, el 1097, regresó sobre lo mismo e intentó rescatar esa cláusula de agosto del 2003 que había fracasado estrepitosamente ante los tribunales de justicia. El resultado, sin embargo, fue el mismo. Los tribunales de justicia siguieron utilizando como marco de referencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de marzo del 2001 y no utilizaron la cláusula de prescripción que el gobierno de García intentó implantar. Esa historia corta cerró en marzo del 2011, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el decreto legislativo 1097 y extendió esa declaración a la resolución legislativa de mediados del año 2003 que contenía el primer intento por establecer la prescripción. Esa es la historia que tenemos registrada. Y si estamos a ella, la ley que acaba de publicar el Congreso, la de julio del 2014, pues simplemente es inconstitucional, y es inconstitucional, como Luciano López ha insistido en recordarnos, porque hay una cosa juzgada inconstitucional que ya lo declara. Las confusiones provienen por el modo en que los autores de la ley han intentado eludir ese precedente. Atención con esto. Hay sobre la mesa un intento por eludirlo. ¿Cuál es ese intento? La ley de julio del 2004 pretende que la fecha de corte no es mediados del 2003, cuando se aprobó la Convención sobre Imprescriptibilidad. Pretende que la fecha de corte es julio del 2002. Aquí viene el enredo, porque para mover la fecha y aparentar que el tema es distinto, lo que los autores de la ley han hecho es decir, no. Es que las reglas que aplican a esto son las del Estatuto de Roma, el tratado que regula las actividades de la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional solo es competente para el Perú desde julio del 2002, de modo que todo esto solo puede ser de julio del 2002 en adelante. Es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque el Estatuto de Roma regula las actividades de la Corte Penal Internacional. Y nadie está pretendiendo en el Perú que la Corte Penal Internacional sea competente para discutir los crímenes contra los derechos humanos de los años 80 o 90. No es el Estatuto de Roma el que crea ninguna diferencia. Claro, el Estatuto de Roma es competente o hace competente a la Corte Penal Internacional para conocer casos sobre genocidio, sobre graves violaciones a los derechos humanos y sobre crímenes de guerra. Los procedimientos ante el Estatuto de Roma no tienen reglas sobre prescripción, pero eso pasa cuando los casos llegan al Estatuto de Roma. Para los casos que no llegan al Estatuto de Roma,
Las reglas aplicables son las de la Convención de Naciones Unidas de 1968, que en 1968 declaró imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. 1968, un momento en el que además no había en ningún código penal de Europa, de Norteamérica o de Latinoamérica ningún capítulo que se llamara crímenes de lesa humanidad. La construcción en el lenguaje de la Convención de 1968 es una de segundo nivel, una que permite reconocer situaciones graves, sean cuales sean las reglas que se apliquen en cada derecho nacional, y una que obliga a considerar imprescriptible la persecución de estas situaciones, no importa cuándo hayan ocurrido. El enredo viene provocado por un intento para diferenciar las dos discusiones. Son exactamente la misma, porque en este asunto nada tiene que ver el Tribunal Penal Internacional. Es una cuestión sobre la Convención de Naciones Unidas firmada en Nueva York en 1968, que es la que declara o hace texto una norma que ya había sido recibida por el Jus Cogens Internacional, la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Y llama la atención que la comunidad que defiende a los investigados o acusados por estos delitos persista en darse de cabeza contra una de las rocas más sólidas que contienen los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos en todas sus expresiones. Las discusiones moralmente sólidas normalmente se refieren a cosas distintas. La más importante, el uso necesario de la fuerza militar o policial. En el Perú solo ha habido 2 casos de los múltiples, más de 1.500 registrados por informe de la Comisión de la Verdad, en los que el debate se ha producido en esos términos moralmente importantes. La discusión sobre la necesidad del uso de fuerza militar o fuerza policial. Esos 2 casos han sido, primero, el del Frontón, precisamente, donde lo que se discute es la razonabilidad o aceptabilidad del uso de explosivos de demolición para develar un penal de internos terroristas. El segundo caso ha sido el llamado Chavín de Guántar, pero en este segundo caso la discusión fue cerrada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el año 2015 dejó establecido que lo que había que discutir respecto a la historia del rescate de los rehenes en la casa del embajador del Japón no era el uso de la fuerza militar, sino el abatimiento de un terrorista en concreto, Cruz Sánchez, registrado cuando el operativo militar de rescate ya había terminado y perpetrado, la investigación no se pudo cerrar nunca, por quien parece haber sido un efectivo de los comandos del Servicio Nacional de Inteligencia que ingresaron a la residencia cuando el operativo, repito, ya había concluido. Bueno, esas son discusiones que valen la pena. La segunda discusión es la de inocencia o culpabilidad. Las estadísticas que maneja, por ejemplo, el Instituto de Defensa Legal sobre el modo en que se ha comportado la justicia penal en estos casos muestran una cifra que creo que contradice las especulaciones sobre un sistema arbitrario o unilateral. Casi la mitad de acusaciones en esta área han desembocado en absoluciones, una cifra próxima a la mitad. De modo que la discusión real es la de inocencia o culpabilidad. La discusión real es la de la justificación del uso específico de dispositivos militares en determinadas condiciones o no, no la de prescripción. En eso hay entonces un mensaje encubierto. Porque estos no son asuntos privados, insignificantes o de escasa envergadura. Son asuntos que afectan la construcción de nuestra memoria histórica sobre 20 años de violencia y terrorismo. En situaciones de ese tipo, apelar a la prescripción es casi como aceptar que los crímenes se perpetraron, pero pedirnos que cerremos los ojos y los olvidemos. Creo que esa es la parte que más indigna en esta discusión. Si la prescripción es la única defensa que se tiene, no la inocencia, no la justificación de lo que ocurrió, sino la prescripción, ¿no nos están diciendo al mismo tiempo que esto sí pasó, pero quieren que lo olvidemos? Este es el punto que creo es importante levantar en esta discusión, incluso más allá de los complejos detalles legales y las enormes confusiones que es preciso aclarar. El debate sobre prescripción es siempre un debate sobre memoria, sobre la forma en que construimos
nuestro recuerdo, nuestros distintos recuerdos, nuestras perspectivas para recordar lo que hemos vivido. Una ley sobre prescripción importa, una orden que nos impone cancelar esas discusiones que en estos más de 20 años, el tiempo que lleva desde que el informe de la Comisión de la Verdad fue presentado, no hemos sido capaces de abordar. ¿Qué es lo que nos toca? ¿Negarnos el espacio del debate y cancelarlo por la fuerza de una ley que viola tratados internacionales? ¿O madurar? Mirarnos directamente a la cara de una buena vez y discutir lo que queremos construir como nuestra memoria, la memoria de un país.